Y hermanos, hemos escuchado esta palabra que constantemente viene el Señor a iluminar nuestra vida. Aquí, por ejemplo, habla de esta violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. La violencia no viene de Dios. En una nación, las fuerzas de la violencia están en manos del Estado. Pero también nosotros sufrimos persecución muchas veces de otras situaciones. Por ejemplo, de personas que nos ofenden, personas que desatan su ira contra nosotros. Y aquí el punto es, ¿cómo vamos a reaccionar? Fíjense que aquí, ¿qué hace la iglesia? La iglesia no se pone a responder con violencia. No es la forma de actuar de la iglesia. Más bien hacen lo que Jesús había dicho. Cuando os persigan, váyanse a otras ciudades. Y esto es lo que sucede. Hay una persecución y todos menos los apóstoles se dispersaron. Aquí el punto no es solamente el hecho de haberse ido, sino que llevan consigo. ¿Qué llevan? El cristiano no lleva ira ni lleva violencia. Una persona que actúa con violencia significa que no tiene dentro a Dios, que no ha conocido el amor de Dios. ¿Qué es lo que llevan? Precisamente un cristiano se supone lleva el amor de Dios. Entonces, ¿dónde va? Anuncia a Jesucristo. Esto es lo que sucede. Cuando son sacados fuera de Jerusalén, donde ellos van anunciando a Cristo. Y así se va difundiendo la fe cristiana. En medio de dificultades, en medio de sufrimientos. Es algo que caracteriza a la iglesia. Aparte de las 4 notas, el mismo Papa Francisco decía, habría que añadir una 5ª nota de la verdadera iglesia, que es perseguida. La verdadera iglesia es perseguida. ¿Verdad? Entonces, y en Juan nos habla de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces yo escucho personas que cuando se les saluda, no dice, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, no como yo quiero, sino como Dios quiere. Y entonces pareciera que esa voluntad de Dios es horrible, es horrorosa. Te está aplastando la voluntad de Dios. En realidad, la voluntad de Dios no es algo pasivo. La voluntad de Dios no es algo que yo tengo que sufrir. Es algo que yo puedo realizar si
si la tengo iluminada, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La puedo realizar. Por ejemplo, Jesús tenía iluminada la voluntad del Padre para él. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Él tenía claro cuál era la voluntad del Padre para él. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? No es que, decir, es que la voluntad de Dios es que acepte una enfermedad. Puede ser, pero es mucho más que eso. Fíjense que una vez yo, cuando era diácono, fui a visitar a una señora, llevaba a la comunión a los enfermos. Me tocaba hacíamos 3 sectores. Cada sector eran por lo menos 10 a 15 personas. Y un sector a la semana. Una vez fuimos a visitar a una señora, llevarle la comunión, darle una palabra de ánimo, de consuelo. Y a mí me impresionó una cosa de esa señora, que estaba ahí postrada en cama, enferma, sufriendo terriblemente. Y ella nos dio una palabra de ánimo a nosotros. Ella, que estaba ahí postrada, sufriendo, ella nos dio una palabra de ánimo. Ella tenía claro el amor de Dios, que no la abandona, que está con ella. Y yo quedé pasmado. Yo dije, esta mujer tiene más fe que yo. Y esto es, hermanos, la voluntad de Dios no es tanto una enfermedad, sino cómo llevas la enfermedad. Que no sea una carga para ti esa enfermedad. No sea decir unas murmuraciones contra Dios por la enfermedad. ¿Por qué Dios no me cura? ¿Por qué no me quita ya esta enfermedad? Al contrario, que puedas bendecir a Dios en medio de la enfermedad. Ante situaciones de injusticia, en lugar de querer tomar la justicia en tus manos, que ores a Dios para que sea Él el que haga la obra, que se convierta en las personas que cometen la injusticia, que dejen de hacer injusticia, que descubran la verdadera voluntad de Dios, que no quieran seguir haciendo su propia voluntad, imponiéndose por la fuerza a los demás con violencia. Orar. ¿Cómo responder ante las situaciones de sufrimiento que afrontamos en la vida? Responder según la voluntad de Dios, buscando que no se pierda nadie, sino que todos puedan experimentar la resurrección. Esa es la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, oremos, en primer lugar, para que nos dé la conversión a nosotros. Que veamos a los demás no como enemigos, sino como hermanos en Cristo. Que podamos perdonar, que podamos comprender, incluso a las personas más violentas con las que nos encontramos. Es la obra que Dios quiere que se realice en nuestras vidas, y en nuestra propia conversión.